Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal, a este mundo intergenérico no convencional, en el que está lleno de cosas random y entre todo de cosas paranormales. Bueno, en el relato de hoy les voy a contar una anécdota un tanto tenebrosa, ocurrida hace muchos años atrás cuando yo era más joven. Así que bueno, comencemos. Esto sucede en el año 2011. Me recuerdo que era septiembre y con una amiga que tenía en ese momento, a ella se le había ocurrido, mejor dicho, a ella se le había ocurrido ir a acampar a Cacheuta, que es un lugar turístico acá en Mendoza. Y yo le dije que sí y después ahora le digo, mira, que en la noche se pone fresco. Era septiembre recién, empezaba a cambiar un poco el clima y, y bueno, pues no estábamos en calor, o sea, a esa altura en septiembre comienza la primavera, pero no hacía mucho calor y en la noche se ponía fresco, o sea, era como que se ponía medio frío, ¿no? Entonces, eh, no hubo cómo comenzarla de que no fuésemos, al final preparó todo ella, organizó todo y fuimos. Recuerdo que íbamos con muy poca plata encima, llevábamos lo básico así, unas carpas y comida, y íbamos ella, su novio, dos amigos del novio y dos amigas de ella, que éramos yo y otra chica más. Y, y bueno, resulta que llegamos allá y nos encontramos con que todos los campings estaban cerrados y ninguno nos querían recibir para que pasáramos la noche, si era solamente pasar la noche. Nosotros le decíamos, le vamos a pagar, o sea, la noche por pasar acá. Y ellos decían, no, no podemos. Entonces estuvimos averiguando qué lugar estaba abierto, que nos podía recibir. Y fuimos averiguando y en uno de esos lugares, de uno de esos campings, nos dicen, miren, caminando por esta calle, antes de cuando ustedes empiezan por esta calle, al principio de esta calle, van a encontrar una cabaña. Ahí pregúntenle al señor que él tiene un camping, dice. A ver si los quiere recibir. Bueno, nosotros no habíamos caminado como 5 kilómetros, creo. Y nos teníamos que volver por esa misma ruta, porque no era una calle, era una ruta, hacia arriba. O sea, de forma ascendente. Y, y no estábamos recansados ya, me acuerdo que estábamos recansados. Y resulta de que íbamos caminando así, cuando queremos acordar, eran 5 kilómetros, no lo ibas a hacer en una hora, en media hora, 40 minutos. Nos demoramos bastante. Y cuando queremos acordar se iba oscureciendo y no, y había en ciertas partes de la ruta que tenés faroles donde hay luz y en otras partes no. Y nosotros íbamos caminando por el costado de la ruta y llegamos ¿cómo se llama? Íbamos llegando a esta tal cabaña y de un lado vimos que estaba la central eléctrica y ahí había un poco de luz más o menos, y del otro lado, del lado derecho, caminando hacia ese lado que íbamos, sería el lado derecho que íbamos todos caminando, encontramos como un árbol así súper viejo, creo que era un álamo, y no vimos ningún cartel que decía camping, solamente veíamos una cabaña, se veía un poco de luz nomás, nada más, que, o sea, un poco de luz porque sobre la cabaña, en la parte de afuera, había un foco. O sea, en la parte de arriba de la puerta. Habían puesto un farol y ahí había un foquito de luz. Y bueno, por lo menos había luz, un poco de luz. No nos atrevíamos ¿cómo se llama? A llamar, porque habíamos encontrado, o sea, pues nosotros dijimos, va, ¿dónde está el cartel que dice camping? Y resulta que estábamos buscando y encontramos tirado el cartel era re tétrico de película de terror, o sea,
Imagínense, ustedes van caminando por una ruta desolada porque a esa altura no veías ya ni pasar ni siquiera autos a esa hora que íbamos, que más o menos eran como las, no sé, 7:30, 7:40, casi 8 de la noche y ya estaba oscuro. Era las 9 de la noche y ya estaba oscuro ya. Porque a más o menos, o sea, a esa altura del año, o sea, no es que nos hacen las 8 de la noche y todavía es de día, como suele pasar acá en Mendoza, Argentina, cuando estamos en pleno, lo que es pleno estación de calor, que a las 8 de la noche todavía está de día. No, o sea, era recién me acuerdo que había empezado la primavera. Es más, si no recuerdo, creo que había sido el viaje había sido porque supuestamente queríamos festejar el Día de la Primavera, que era que acá se celebra el 21 de septiembre. Y creo que era día 21, 22, por ahí. Entonces a ese horario que íbamos caminando, íbamos por una ruta totalmente desolada, vamos caminando, pateando, así caminando, eh, kilómetros, kilómetros, y estábamos súper cansados, súper cansados. Y, y de un lado solamente veíamos como bosques, árboles del lado izquierdo, y de este lado veíamos eh, terrenos así y los cerros. O sea, pues estaban varios terrenos de hectáreas de terrenos así y los cerros. Y bueno, en una de esas que vamos caminando, vemos el destacamento policial. Le preguntamos y nos dicen de que más arriba estaba la cabaña esa con el camping. Entonces, como les digo, íbamos caminando y llegamos hasta casi a la central eléctrica que estaba al lado izquierdo, y del otro lado, casi enfrente, estaba esta cabaña que, como les contaba, súper terrorífica, de película de terror. O sea, yo ahora lo cuento y lo estoy reviviendo de vuelta. Y por más que ustedes me ven que aunque me estoy como riendo, sonriendo un poco, es como que estoy tratando de al mismo tiempo de expresar realmente cómo, o sea, el terror que teníamos. Porque era apenas un poco de luz que había en la entrada, era como así como una subida así de tierra con ripio. Había esos árboles, porque estaba lleno de árboles. Había un álamo y cuando estábamos buscando el cartel, encontramos un cartel de película de terror eh, reventado, o sea, como tirado en el piso, como si fuese viejo, así como despintado, todo sucio, tirado en el piso. Y nosotros dijimos, oh, esto es re película de terror. Vámonos de acá, decían. Y nosotros decíamos, pero, ¿por qué no preguntamos? Pero todos tenían miedo, nadie quería preguntar. Entonces, disculpen mi perro que está ladrando. Disculpen. Entonces resulta de que no nos queda de otra que arrimarnos a la cabaña, que en ese momento nos arrimamos, creo que se llamaba Santiago, el amigo de él, y yo. Golpeamos, nada, no salía nadie, no se escuchaba ni un ruido, ni un solo ruido se escuchaba en ese lugar. Estaba el foquito, el farito arriba de la puerta, era una cabaña de madera, de esas casas así estilo súper rústicas, como una cabaña de madera, de así de que acá le llamamos prefabricadas, pues son de madera. Y estaba la puerta y al costado había una pequeña así ventana. Era pequeña porque era rectangular pero angosta y estaba al lado de la puerta. Comúnmente ese estilo de puertas las traían las casas de antes, un poco más viejas, más o menos los años 80 por ahí. Eh, y había una cortina y se veía por un rendijito, o sea, por un rendijito, escúchame, por un, por un espacio donde faltaba cortina, se podías mirar para adentro. Y yo me acuerdo que miré y se veía un sofá, o sea, un sillón, digo un sofá para que me entiendan las personas que no son de acá de Argentina, y un placar. Arriba del placar era alto y tenía un televisor de los años 80, 90, esos que eran de tubo, no los pantallas planas, los de tubo, que eran re pesados. Creo que era marca Fitco, porque era igual que el que nosotros teníamos en mi casa. O sea que yo estoy hablando de los años 90 por ahí. Todo eso lleno de polvo, de tierra.
como si allá adentro esa casa estuviera abandonada. O sea, no sé si han visto en algunos videos, sobre todo los videos de Paquita, si alguien capaz que la conoce, que es una señora, una española que vende casas allá en España. Ella se mete a casa y está todo con polvo, todo así como, con, como cuando abandonan las casas. Y bueno, en este caso se veía igual por dentro, o sea, al menos lo que yo alcanzaba a ver se veía igual. Me acuerdo que este chico, no sé dónde estaba, sé que estaba por ahí, y, o sea, que estaba así cerca mío, no sé qué estaba haciendo, yo seguía como mironeando así por la ventana, eh, y se va hacia un costado, hacia el costado de la cabaña, como que la quiere rodear y ver qué es lo que hay detrás de la cabaña, porque cuando vos subías así por la rampa así de ripio con tierra, llegabas a la cabaña, pero todo lo demás era terreno con árboles y apenas se veía como una luz que se veía como que había una pequeña luz eh, del lado del lado trasero de la cabaña, o sea, como si hubiera un patio ahí. Y él se va para ese lado y justamente tiran una piedra así cerca de él y él me acuerdo que sale corriendo como si no hubiera un mañana y yo salí corriendo porque me asusté. Entonces salimos los dos corriendo así todos. Y, y se empiezan todos a caer de la risa, o sea, los otras tres se empiezan a caer de la risa. eh, y habían sido ellos que habían tirado un pedazo de piedra grande em, cerca donde estaba este chico, Santiago, para que nos asustáramos. O sea, era una broma. Y me acuerdo que no, bueno, eso nos reímos todo, no, o sea, nos pareció gracioso todo, pero dijimos, no, vámonos acá, porque esto es re película de terror. Y nosotros, las mujeres, comúnmente habíamos dicho, miren, no sé si, o sea, esto no es un camping, efectivamente es una cabaña abandonada, re película de terror, pero posta, película de terror. Porque no es que, digamos, la cabaña estaba en buenas condiciones y todo eso. No, vos veías que la cabaña era como que tenía una solamente dos luces prendidas adentro, yo podía ver para adentro lo que había en realidad, porque estaba la luz prendida dentro de la cabaña. Pero nunca salió nadie, nunca se escuchó ningún ruido, nada. Y yo miraba por ese pedacito así de cortina que faltaba para adentro y estaba todo lleno de polvo. Y la verdad que fue muy tétrico, o sea, por eso le digo, el relato es tétrico, porque la situación, o sea, fue muy tétrica, no pasó nada paranormal, al menos ahí no nos pasó nada paranormal, nos volvemos por la ruta de vuelta hacia el otro lado contrario y vamos hasta el destacamento y le decimos, mira, no encontramos lugar donde quedarnos, los campings están cerrados y nos dijeron, bueno chicos, pero si saben que los campings están cerrados esta temporada del año, recién en octubre abren los campings. Nosotros no sabíamos. Eh, y bueno, y les tuvimos que pedir por favor que nos dejaran acampar ahí en el desplayón que había como al costado del destacamento de policía. Y como que al principio no querían, nosotros le dijimos que le íbamos a pagar. Ellos obviamente dicen, no, nosotros no podemos recibir plata, no nos pueden pagar. Entonces le dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer un asado, le vamos a comidar del asado para que ustedes coman por agradecimiento que nos dejen estar. Entonces nos dijeron que bueno, que está bien, que sí, que nos podíamos quedar. Así que acampamos en ese lugar y, y bueno, hicimos el fuego, estábamos todos muertos de frío, porque o sea, yo recuerdo que ese día pasó un frío, pero un frío tremendo. Eh, no lo puedo, o sea, tenía los pies congelados, congelados. No dormí en toda la noche, en realidad ninguno durmió en toda la noche. Sí, el único que durmió en toda la noche fue el novio de mi amiga Arma, fue el único que durmió. Los demás no dormimos nada. Nos estuvimos riendo porque esto como para que pasaran las horas estábamos haciendo chistes, diciendo cosas así, contando huevadas y en un momento de la madrugada empieza a escuchar como ruido así de bolsa y le dijimos, ¿qué es lo que hay afuera? Los chicos dicen, las bolsas donde venían las carnes. Y nadie quería salir de las carpas a fijarse qué era ese ruido. Yo me imaginaba, porque uno de los chicos decía, es una bruja, es una bruja. Y Y yo ya me imaginaba que tenía una super bruja ahí andando, bajando del cerro, porque, o sea, era como poner una hectárea y media más o menos de terreno, terreno de tierra obviamente, y ahí nomás estaban los cerros.
Entonces, ¿qué hay en los cerros? Comúnmente hay videos donde todos hemos visto videos que a veces en los cerros andan las brujas. Y yo sabía que las brujas existen, o sea, ustedes también capaz que sepan, porque hayan tenido alguna experiencia o porque hayan visto alguna, o en su caso, porque vieron mi episodio donde yo les cuento sobre las brujas, una experiencia súper paranormal, que está en uno de los episodios, que no me acuerdo en este momento cuál es, pero en los episodios anteriores, eh, de mi experiencia cuando yo era chiquita, cuando era una nena y que vivía en Junín, que tuve una experiencia con las brujas. Entonces yo sabía que era real, que habían brujas, o sea, y nos habíamos resugestionado. Y bueno, resultamente de que nos había dado mucho miedo y creo que Santiago fue el que salió para afuera y se fijó. Y dice, ah, no, es un gato. Y dice, sí, estoy con mi mate. Y dice, no, es un gato. Y bueno, parece que era un gato montés, de ahí de los montes que hay siempre por todos lados. Supuestamente él era un gato. Él dijo que era un gato. Nadie vio si era un gato, porque nadie más quiso salir a fijarse si era un gato. Así que ese fue el relato terrorífico de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio paranormal de Podcast Paranormal. Aquí aquí en el canal Dice Cruz. Así que nos vemos. No sé cuándo será el próximo video paranormal, de Podcast Paranormal, pero no me voy a tardar tanto en subirlo. Estoy tratando de solucionar el tema de la computadora que se me rompió, así que me manejo con el celular. Ya compré una tarjeta de memoria mucho más grande. Estoy viendo el tema del trípode y todo eso porque tengo que rever cosas para que el celular me funcione bien para poder editar los videos y subirlos al canal. Así que esperen que el siguiente video va a ser un vlog semanal de mi vida día a día estudiando artes. Como ustedes saben, yo estudio artes plásticas, artes visuales y cerámica. Así que si les interesa y quieren ver un poco de todo lo que hago y de las cosas que voy creando, pueden pasarse por ahí en el próximo video. Así que hasta acá ha llegado este video de Podcast Paranormal. Espero que haya sido su agrado, que hayan podido sentir el terror de la cabaña esa del terror. Así que, bueno, un saludo a todos. Si les gustó el episodio o les gustó algunos anteriores, pueden pasar a verlo o a reverlo, darle like o comentar, eso me ayuda a seguir creciendo acá en YouTube. Así que, por favor, si le pueden dar like y comentar al menos un corazón, al menos un like, un dedito arriba, eso me ayuda un montón. Así que se los agradezco un montón. Así que nos vemos. Bye.